Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Mi nombre es Martín Treyes y el día de hoy estoy bastante contento porque muchos empresarios ya nos están comenzando a preguntar en qué momento sale el programa, ya lo están viendo, nos están pidiendo de pronto consejos. Y uno de los temas que surgió dentro de las conversaciones fue el tema legal. Yo tengo una empresa también, tengo amigos que tienen empresas y uno de ellos acaba de hacer su empresa, pero su socio le ha dado solamente el 5% de las acciones, mientras él tiene el 95%. Pues este es un tema importante, probablemente el más importante al lado del tema financiero y el tema del equipo. Emprender es precioso, bellísimo, pero es muy importante tener un control y un manejo de la parte legal, la parte más densa, la parte más esotérica, probablemente la parte donde muy pocos podemos entender porque el lenguaje técnico del derecho a veces no es accesible. Sin embargo, para todo hay solución, señores emprendedores, porque el día de hoy tenemos la grata presencia de Thalía Shao, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Thalía, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Martín, muy bien. Thalía, yo empezaba así con estas preguntas porque seguramente te deben haber preguntado muchísimo sobre temas legales, pero cuéntame un poco por qué la parte legal es tan importante, es tan central dentro de un emprendimiento. A ver, bueno, primero muchas gracias por la invitación, Martín. De hecho, es muy buena tu pregunta porque muchos emprendedores no le toman mucha importancia a la parte legal, que efectivamente es una parte tangencial a todos los negocios, ¿no? En realidad es una parte tangencial el derecho a la vida, ¿no? Pero en específico, en los negocios se encarga de poder prever los riesgos y poder evitar cualquier tipo de contingencia que se pueda generar con relación a tu negocio. Yo tengo cientos de preguntas, y también además tengo tu libro que vamos a ir conversando brevemente. Bueno, yo quiero decirles que Thalía Shao es la experta probablemente en el medio más importante porque se ha dado el trabajo de sistematizar todo esto en un precioso libro que se llama Manual Legal del Emprendedor Peruano, que está aquí en pantallas, y la autora, donde realmente es tan importante y tan denso el tema legal que hoy día seguramente vamos a tener una primera parte y más adelante tendremos otra. Yo quiero comenzar primero por el tema del consumidor. Uno hace su empresa con todas las ganas y a veces incumple, no cumple. ¿Qué cuidados hay que tener ahí? ¿Qué leyes protegen y amparan al consumidor? Ok, hay que tener en claro que para todo emprendimiento, todo tipo de emprendimiento, el consumidor es la base, porque es, digamos, la parte más importante que va a generar, digamos, los beneficios y la reputación para todo tipo de compañía. Ahora, teniendo esa premisa, el trato a los consumidores ha sido ampliamente regulado y tenemos una ley de protección del consumidor en el Perú que nos permite poder tener cierta protección respecto a los bienes y servicios que vamos a brindar. Tenemos la idoneidad de los productos que tenemos que brindar, cómo se realiza el trato y el tratamiento a estos consumidores cuando adquieren los productos. Cabe precisar que estas normas están vinculadas siempre y cuando tengamos unos consumidores finales. Es decir, yo como una tienda voy a vender mis productos a este consumidor que los va a usar como un consumidor final. Entonces, al usarlos como un consumidor final, esta persona va a tener toda una serie de derechos y nosotros como entidad una serie de obligaciones con la finalidad de poder enmarcarnos dentro de esta relación de consumo, que es como lo llama efectivamente la norma, ¿no? Thalía, somos un país de emprendedores y todos quieren hacer su empresa, pero hay que tener algunas cosas y algunos conocimientos previos legales donde, ¿no?, tenemos que ponerle mucha atención. En tu libro tú describes muy bien el antes y le das mucha importancia a esa parte. Cuéntanos un poquito por qué hay que darle importancia y qué aspectos legales son los que todo emprendedor tiene que prestarle atención. Qué bueno que comentas, Martín, porque efectivamente hay un antes, un durante y un después de todo emprendimiento. El antes tal vez es la parte más importante y en la que de repente muchos emprendedores tal vez no toman mucho tiempo en tratar, y en específico en tratar los temas legales. En la parte antes vamos a concebir la idea de negocio, es decir, qué tipo de empresa voy a constituir. Voy a trabajar
independiente, voy a hacer una empresa solo o voy a reunirme con socios para poder tener una sociedad que me permita poder trabajar en esta compañía. Ahora, independientemente del tipo de sociedad, ¿qué servicios y productos yo voy a vender? ¿Cómo voy a identificar mis productos y servicios? ¿Voy a tener una marca que los permite identificar? ¿Voy a poder tengo yo algún tipo de invención propia que voy a explotar? ¿Tengo que registrar esta invención propia? ¿Con quién tengo que contratar? ¿De qué forma voy a contratar y con quién voy a contratar? ¿Voy a tener que tener trabajadores? ¿De qué manera voy a ver esos trabajadores? ¿De qué manera voy a afrontar los temas tributarios? Entonces, toda una serie de contingencias que podemos ver antes de poder constituir una compañía propiamente dicha. Ahora, para no desanimar al emprendedor peruano, porque hay varios aspectos, Sí. ¿qué es lo que tú recomendarías, por ejemplo, para alguien que recién va a hacer su empresa? ¿Qué es lo que más le conviene? ¿Qué régimen le conviene? Y en todo caso, ¿qué diferencia cada uno de estos regímenes? Sí, a ver, es importante poder identificar si es que van a hacer una empresa unipersonal, es decir, una EIRL, una persona natural que efectivamente realiza actividades, pero como una empresa individual de responsabilidad limitada, o vamos a asociarnos con otra persona, ¿no? Dependiendo de la naturaleza que escojamos, vamos a tener unas u otras obligaciones. Ahora, una IRL, que en específico es una sola persona, yo asumo la responsabilidad hasta cierto límite de, digamos, de las aportaciones que yo hago para constituir mi empresa. Esto está más vinculado a las empresas con ciertas características de emprendimientos que nos van a dar características de una empresa sola, ¿no? Yo quiero tener mi emprendimiento propio. Perfecto. Pero en el caso de una sociedad, yo voy a unirme de diversas formas. Yo puedo tener una sociedad anónima, yo puedo tener una SRL, yo puedo tener una sociedad anónima abierta, que ya es cuando ya más de 700 personas se unen para poder tener una sociedad. Pero la más usual, digamos, es una sociedad anónima cerrada, y la sociedad de responsabilidad limitada. Algunas con más responsabilidad que otras. Y al hablar de responsabilidad, estamos hablando de qué tanto yo como persona natural, socio, accionista de una empresa, voy a yo tener que responder respecto a las actividades que realiza esta empresa, ¿no? Ahora, si es responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué tanto yo voy a tener limitada esa responsabilidad hasta el aporte que yo realicé, ¿no? Por eso es importante definir qué tipo de sociedad voy a querer. Dependiendo de eso vamos a ver responsabilidades y sobre todo obligaciones. Es muy importante eso. Entonces, hay que prestar mucha atención, saben, empresarios, presten mucha atención porque de pronto cada uno tiene sus beneficios, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, un beneficio para uno que recién comienza, ¿qué es lo que más le recomendaríamos? Yo recomendaría una IRL, ¿no? De hecho, lo que he podido ver de muchos emprendimientos es que se conciben como una persona natural que ejerce un negocio. Luego necesitan constituir una IRL para generar una mayor formalidad y una imagen diferente en el mercado. Cuando ya son una empresa individual de responsabilidad limitada, van creciendo con el paso del tiempo y al crecer pueden unirse con otro socio para poder formar una SA. O esta empresa IRL se transforma a una sociedad anónima, en donde esto ya permite crecer e eventualmente poder tener un mayor alcance en sus servicios o productos. Muy bien. Tengo el caso de un emprendedor que se ha asociado, él es peluquero, tiene más de 30 años de experiencia, maneja muy bien su negocio, se ha asociado con un compañero, él ha puesto un capital de 55.000 soles. Pero en el momento de haber hecho el contrato, la minuta de la empresa, en la constitución de la empresa, él se ha colocado 95% de acciones y le ha dado 5% de acciones a este peluquero que maneja el know-how. ¿Qué puede estar ocurriendo allí, Thalía? A ver, esto es algo muy común porque en el Perú tenemos la norma que regula las sociedades, que es la Ley General de Sociedades, que establece la obligación de tener 2 accionistas, necesariamente 2 o más.
Ahora, no puedes tener una sociedad propiamente dicha, como ya hemos comentado, teniendo un solo accionista. Necesariamente se requiere dos. Entonces, en este sentido, muchas empresas lo que buscan es tener a otra persona para cumplir el requisito de la pluralidad. Sí. Y cuando el 90% o más lo ostenta uno de los accionistas, vamos a hablar de una mayor determinación, una mayor participación por parte de ese accionista que ostenta más, y por tanto va a poder tomar mayores decisiones en la compañía y va a poder tomar decisiones más relevantes respecto a la compañía. Esto, entiendo, en el caso que comentas, ha sido acordado entre las partes dependiendo del capital y dependiendo qué tanto interés tiene cada uno en la participación en la sociedad. Muy bien, buen punto. Y el tema de marca. El tema de marca es otro punto también que lo tengo aquí en la agenda. Por ejemplo, ¿cómo hago una vez que yo tengo mi empresa, constituyo mi empresa, estoy comenzando a hacer ventas, necesito de una manera registrar mi marca? ¿Cuál es el procedimiento y qué es lo más recomendable ahí? Qué bueno que comentas el tema de la marca, porque la marca en sí es el signo que me va a permitir identificar a mis productos y servicios, ¿no? Entonces, si yo tengo una marca determinada, imaginemos que yo soy una tienda de ropa y yo creo una marca, ¿no? Y todo el mundo va a identificar mi emprendimiento con esta marca. Pero ¿qué pasa esta marca? Yo no la registro. Entonces viene un tercero y me dice: Thalía, he visto que están vendiendo una marca igualita, ¿no? Mi marca es, no sé, Popsi, he visto que están vendiendo Papsi y tiene el mismo logotipo. Yo lo confundí y pienso que se trató de tu marca, Thalía. Entonces, ¿qué pasa si yo no registré esa marca? Yo no puedo impedir que ese tercero use la marca en el mercado. Yo no puedo tener una seguridad de que la marca vaya a ser mía. Yo voy a excluir a un tercero de imitaciones, de copias o de incluso aprovechamiento de la reputación que yo puedo haber generado en el mercado, ¿no? Muy recomendable entonces hacer el registro, ¿no? en su momento. Por supuesto, por supuesto. De hecho, el registro es algo que yo altamente recomiendo, no solamente para excluir a terceros en el uso de mi marca, sino que eso me va a permitir que el consumidor tenga una identificación con mis productos y que efectivamente se gane una reputación en el mercado, ¿no? Muy bien. Ahora, el tema de personal, de contrataciones, también es otro punto muy delicado, ¿no? Yo quiero contratar un proveedor, quiero tomar el servicio, quiero tercerizar, porque el emprendedor que recién comienza, pues primero está actuando solo, casi está haciendo todo solo, pero hay algunas cosas que tiene que subcontratar. ¿Qué aspectos legales, por ejemplo, tiene que prestar atención ahí? Definitivamente son los contratos. Yo veo mucho que hay muchos acuerdos de palabra que realiza el emprendedor. Y dice: sí, yo le encargué a un amigo. Así queda, así nomás, hermanito. Déjalo así, sí, no firmemos nada. Y cuando surgen los inconvenientes, es que, ¿y cómo puedo asegurarme que esta persona vaya a cumplir con sus actividades si no me firmó ningún documento? Viene la pelea, viene la discusión, las broncas. Sí, exactamente. Claro. Como dice una amiga, ¿no? Empresaria, ¿no? Amistades claras, ¿no? Cuentas claras, amistades duraderas. Amistades conservadas. Sí, pues. Pero, ¿recomiendas entonces siempre los contratos? Sí, es muy importante, sobre todo un tipo de contrato que yo recomiendo mucho, que es el contrato de locación de servicio. Que es un contrato que es muy flexible, que te va a permitir contratar a una persona para que efectivamente haga una labor determinada sin eventualmente tenga una participación adicional en la compañía, ¿no? Simplemente para una eventual participación determinada, ¿no? Entonces, quiero contratar a alguien para que efectivamente vaya y construya algo determinado en mi tienda, ¿no? Thalía, hemos hablado de la constitución de la empresa, hemos hablado de marca, estamos hablando de contratos, y viene un punto importante también, ¿no? El local. Sí. Bien, el local. ¿Qué pasa si yo por ejemplo, estoy utilizando la casa de mi suegrita, la casa de mi amiguito? Entonces, ¿qué hacer en esos puntos? ¿Cómo firmo, cómo arriendo estos locales? A ver, bueno, además de yo lo haya mencionado de los contratos, que es muy importante poder delimitar, y yo pienso que es importante atribuir bien las responsabilidades, no solamente las responsabilidades de qué puedes hacer o no dentro del bien, pero antes de qué cosa puedes hacer o no, y antes de contratar,
Si imaginemos, yo quiero poner sigamos con el ejemplo de la tienda de ropa. Yo quiero poner una tienda de ropa en un local que encontré que es un local ideal, perfecto. Arriendo, contrato. Pero luego voy a la municipalidad y veo que esa zona es urbanizada, es de urbanización, es residencial y no puedo poner una tienda de ropa en esa zona. Así es. Yo ya arrendé, yo ya me obligué a pagar una renta, yo ya pagué la garantía determinada. Terrible, ¿qué recomiendas ahí? Siempre mirar si el local comercial está en una zona que puede ser explotada comercialmente. ¿Por qué? Porque así nos evitamos el estar de alguna manera, como le decimos coloquialmente, amarrados a un contrato que no vamos a poder ejecutar. Ese es el punto. Me amarro a un contrato. ¿Qué tengo que hacer? Porque a veces me ponen cláusulas que yo no he previsto. Como por ejemplo, me cambian de local, me cambian de lugar. Y yo quería ese lugar porque hay flujo de personas, hay mercado. Yo ya de una manera he identificado a mi cliente. ¿Qué hacer ahí? Es importante determinar que un contrato es ley entre las partes. A ver, todo lo señalado en un contrato efectivamente tiene que cumplirse porque es el acuerdo de las partes. Que no es que el arrendador vaya a cambiarme de local, estaría infringiendo de alguna forma lo señalaba en el contrato. ¿Por qué? Porque uno contrata justamente con la finalidad de tener un determinado local, ¿no? Específicamente, ese local en específico lo quiero. Entonces allá había un poco tallar en las partes del incumplimiento contractual, ¿no? Que es ya una parte un poco más álgida, donde los abogados intervenimos y tratamos de defender la parte que corresponda, ¿no? Pero sí, efectivamente, ver con mucho detenimiento, sobre todo incluso las penalidades, ¿no? Porque muchas veces, imaginemos que nosotros trabajamos soy una tienda de ropa y quiero entrar a un mall, ¿no? Y en el mall me ponen que yo tenga unas penalidades de, no sé, de 6 meses después incluso de mi salida. Pero, ¿cómo si es que eventualmente yo ya no voy a ocupar el bien en esos 6 meses después? ¿No? Entonces es importante poder ver la letra pequeña. Yo siempre recomiendo que veamos la letra pequeñita de los contratos y revisemos con detenimiento qué es lo que efectivamente estamos firmando, porque muchas veces por la rapidez, sí, ya este local, listo, vamos a tomarlo, pero no se ve muy bien efectivamente qué estamos obligándonos, ¿no? Igualmente con proveedores también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí. Sí, sobre todo con proveedores, ¿no? Efectivamente, muchas veces los proveedores se obligan a algo y efectivamente la idoneidad, ahí ya va un poco el tema de consumidor también, la idoneidad del servicio que recibes no es efectivamente lo mismo que tú contrataste, ¿no? Las quejas, las quejas que siempre ocurren en el mundo, ¿cómo las manejamos? Todo el tema de atención al cliente, que es tan importante para tener satisfecho a este usuario que ha confiado en nosotros. ¿Cómo manejar las quejas? ¿Cómo manejar estos reclamos? A ver, hay un punto importante aquí que tenemos al libro de reclamaciones, ¿no? El libro de reclamaciones es una herramienta muy importante porque va a permitir poder manejar muy bien los reclamos, ¿no? Este libro de reclamaciones, que es obligatorio en todos los establecimientos que tengan, digamos, una atención directa al público, va a permitir manejar de una mejor manera los reclamos, es decir, se asigna un número, se permite hacer un seguimiento y se establece que recientemente se ha cambiado el tiempo en el que una empresa tiene que dar respuesta a los reclamos de 30 días, calendario de 15 días hábiles. Entonces, este cambio, digamos, de estar vinculado, digamos, al libro de reclamaciones, va a permitir poder tener una mayor eficiencia y seguimiento de la atención de los reclamos. Porque, a ver, yo sí soy de la idea de que todos los emprendimientos y en general los consumidores generamos un aporte fundamental, digamos, a las empresas, ¿no? Entonces, en este aporte fundamental también se deben de cumplir ciertos derechos que efectivamente, digamos, están enmarcados en estas normas de protección al consumidor. Claro, es parte de tu responsabilidad social, ¿no? Frente a los stakeholders, llamémoslo así, a los grupos de interés. Estamos recordando las clases en UPC. Bien, tú aparte también eres docente, ejerces la docencia, sé que ahora estás culminando una maestría en la Universidad Northwestern. En la Northwestern, sí, de Estados Unidos, sí. ¿Qué tal la experiencia legal allá? ¿Qué tal la experiencia legal peruana? ¿Cómo ves nuestro marco legal para los emprendedores aquí en Perú? Sí, bueno, me gustaría poder decir que he podido ver grandes normas determinantes en el Perú, pero siento que todavía aún estamos en un camino
de poder seguir avanzando con la normativa, seguir, estableciendo beneficios para los emprendedores. De hecho, justamente, qué bueno que lo preguntas, Martín, porque una de las cosas que noté, digamos, al regresar recientemente al país, es que encontré que los emprendimientos, muchas personas se desaniman de poder formalizar emprendimientos por el costo, por la burocracia, por efectivamente toda la inmensa cantidad de cosas que hay que hacer y que efectivamente el Estado no flexibiliza. Ahora, felizmente en la pandemia, durante la pandemia, vi mucha flexibilidad con relación a la constitución de empresas. De hecho, Registros Públicos otorgó esa flexibilidad para poder constituir empresas. De hecho, Indecopi también está trabajando a nivel para registros de marcas y para demás todo rápido, procesos. Todo fluyendo a nivel, digamos, un poco más virtual. Pero lo que sí pude percatarme es que en el Perú tenemos una brecha muy importante de tecnología y que efectivamente el Estado tiene que correr un poco con esas fallas sistemáticas o brechas que efectivamente se están encontrando, y debemos de innovar. El Estado tiene que ser el principal innovador y el principal impulsor de esa tecnología, ¿no? Necesitamos que este Estado apoye, no se convierta de pronto en ese brazo ortopédico que te imposibilita utilizarlo, digamos, moverte, sino que más bien sea el soporte, ¿no?, para lograr tener un país formal, que es lo que queremos, ¿no? Ahora, tú, por supuesto, vienes del derecho, eres profesora de UPC. Este libro es una bellísima publicación de la editorial UPC, dicho sea paso, hay que mencionarlo una vez más, el Manual de Legal del Emprendedor Peruano. Es un libro, una obra realmente increíble en todo sentido. Cuéntame, ¿qué te llevó a esta publicación? ¿Cuáles han sido, digamos, las vicisitudes que se te presentaron? Porque es amplísima la información, pero lo has hecho has sistematizado muy bien la información. Creo que esto puede ser algo así como la Biblia legal de un emprendedor peruano. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, esto nació en la pandemia. Nació a raíz del cierre de las empresas que hubo durante la cuarentena estricta. En esta época recibía muchas consultas respecto a: me cerraron mi negocio, tenía un alquiler y no me quieren suspender el cobro. Entonces, una serie de preguntas que llevaron al hecho de poder empezar escribiendo un artículo inicialmente. Y posteriormente se fue ampliando y nació la idea de poder escribir este libro para poder generar más información, porque sí noté en su oportunidad que el acceso a información por parte de los emprendedores es bastante pequeña, y de hecho a nivel legal podría haber un mayor acceso para que puedan formalizar, porque efectivamente formalizar no es tan difícil. Solo que muchas veces es mucha información que efectivamente no está al acceso de todos, ¿no? Porque ese es uno de los puntos, ¿no? Creo que desde que Hernando de Soto publicó sus libros El Misterio del Capital y todos los libros del Otro Sendero, por supuesto libros importantes hablando sobre el tema legal, ¿por qué nos sigue costando todavía formalizarnos, Thalía? ¿Tenemos miedo a la formalización? El emprendedor peruano se asusta con todo lo que hablamos en leyes. ¿Hay una salida para esto? Sí, yo creo que ya poco a poco los emprendedores están siendo un poco más conscientes de los beneficios que puede traer la formalización. Yo creo que efectivamente es un tema también inclusive cultural, es un tema también de acceso a la información. El Estado no es visto como un facilitador que permita ayudar al desarrollo. Entonces, yo creo que todas estas aristas están cambiando, pero sí queda aún mucho por trabajar, queda generar un mayor acceso a la información. ¿Qué faltaría? Falta acceso a la información, pero efectivamente falta poder brindar esa información de manera gratuita y también de manera sencilla. Es decir, muchas veces muchos emprendedores se espantan y dicen: es que no entiendo cómo hablan los abogados, hablan muy raro. Y la verdad es que sí, los abogados le hacemos difícil y tenemos que poder hacerlo entendible, hacer entendible el derecho y tratar de
digamos, enmarcar los temas más importantes que los emprendedores necesitan para sacar adelante sus negocios. ¿Qué va a encontrar un empresario en este libro Manual Legal del Emprendedor Peruano? Digamos, qué novedades, qué aspectos importantes del derecho va a encontrar aquí? El antes, durante y después de un emprendimiento que involucra los aspectos de constitución de empresa a nivel inicial, los aspectos también tributarios eventualmente que va a necesitar, todas las aristas por tomar en cuenta antes de la constitución, durante el día a día de sus operaciones, que son los contratos, los temas de consumidor, los temas de datos personales, que también es un tema bastante importante, los temas de cumplimiento de normas, que es cumplimiento normativo, que es un tema sumamente importante porque enmarca toda la operación de una empresa, y la salida del mercado. ¿Qué pasa cuando mi empresa no funciona? Efectivamente no tuvo la rentabilidad que esperaba y lamentablemente tengo que cerrarla, ¿no? Entonces, estos puntos son aquellos que van a tener que tenerse en cuenta en el libro. Interesante todo lo que estamos hablando, Thalía, porque no es una información difícil, ¿no? Ahora, escuchando a Thalía, por supuesto, esto es mucho más sencillo, y yo recomendaría a todos los empresarios que presten mucha atención al tema legal. Formalizarse tiene muchas ventajas, tiene muchos beneficios. Creo que podemos llegar a ese punto. Yo quiero, Thalía, que cierres con un breve mensaje a todos los emprendedores que están escuchando, que tienen miedo a la parte legal y que creo que escuchando a Thalía van a tener más confianza. Sí, bueno, instarlos a que sigan emprendiendo, a que podamos seguir haciendo patria, seguir avanzando, pero además seguir teniendo conciencia de los aspectos legales como aspectos que van a permitir mejorar su negocio y no como aspectos que van a ir contra mi negocio. Fue la voz y presencia de Thalía Chao, autora de este formidable libro, Manual Legal del Emprendedor Peruano, que está aquí, editado por el Fondo Editorial de UPC, así que ya saben, pueden conseguirlo. Y con Thalía volveremos en otro momento. ¿Qué te parece? Porque vamos a seguramente escuchar más adelante más preguntas de nuestros amigos emprendedores. Tras la pausa, volvemos.